Imagina esto. Un grupo de arqueólogos se encontraban en las montañas de Turquía y aseguran haber descubierto el Arca de Noé, la auténtica, ese mítico barco que según la Biblia salvó a la humanidad y a los animales de un diluvio que cubrió toda la tierra. Este hallazgo ha generado una enorme polémica, no solo entre los científicos y los creyentes, sino en todos los que alguna vez escucharon esta fascinante historia. La gran pregunta ¿es esta realmente la embarcación que navegó por los mares durante 40 días y 40 noches? ¿O simplemente es otra leyenda envuelta en misterio? La historia del Arca de Noé ha sido contada y recontada por siglos. Desde niños, muchos de nosotros hemos imaginado a un anciano guiado por Dios, construyendo un barco gigantesco para salvar a los animales y su familia de un desastre sin precedentes. Sin embargo, pocas veces pensamos en lo que esta narración realmente implica. ¿Es posible que algo así haya ocurrido? ¿Cómo habría sido esa embarcación? Y más importante aún, ¿qué encontraron los arqueólogos al abrir las puertas de este supuesto arca? Pues bien, lo que vamos a explorar hoy es mucho más que una simple historia. Este descubrimiento tiene implicaciones sorprendentes, tanto para la arqueología como para nuestra comprensión de los textos sagrados. ¿Qué había dentro del arca? ¿Es posible que existan pruebas físicas que respalden este relato? ¿O estamos ante otro enigma arqueológico imposible de resolver? Además, no podemos ignorar el simbolismo detrás de esta leyenda. Para muchos, el Arca de Noé no es solo un barco, sino un símbolo de fe, salvación y esperanza. Por otro lado, los científicos tienen dudas razonables. ¿Cómo es que un barco de madera pudo haber resistido el peso de miles de animales y sobrevivido a un diluvio tan brutal? ¿Es este hallazgo una prueba de la historia bíblica o simplemente una coincidencia geológica? Quédate con nosotros mientras desglosamos este descubrimiento impactante, lo que había dentro del supuesto Arca de Noé y las verdades que podrían cambiar nuestra perspectiva sobre el pasado. Prepárate, porque esta historia apenas comienza. La historia del Arca de Noé es uno de los relatos más antiguos y fascinantes de la humanidad. Para muchos, es un símbolo de fe y obediencia divina. Para otros, un enigma histórico que desafía la lógica y la ciencia. Según el relato del Génesis, Dios advirtió a Noé sobre un diluvio inminente que acabaría con toda la vida terrestre debido a la maldad y corrupción de los hombres. Pero, en lugar de rendirse, le dio una misión: construir un enorme barco que pudiera salvar a su familia y a todas las especies animales del mundo. Dios no solo le pidió a Noé que construyera el arca, también le dio especificaciones precisas para su diseño. Medía 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que equivale a unos 135 metros de largo, 22.5 metros de ancho y 13.5 metros de altura. En pocas palabras, era un gigante flotante, más grande que la mayoría de los barcos de madera construidos hasta el siglo XIX. Además, debía ser construido con madera de tusa, un material que hoy sigue siendo un misterio, y recubierto con brea para hacerlo impermeable. Este nivel de detalle ha generado un debate entre creyentes y científicos. Mientras algunos lo ven como prueba de la intervención divina, otros cuestionan si una estructura de madera podría haber resistido semejante presión sin romperse. Pero, dejando las dudas a un lado, lo impresionante es cómo esta historia ha sobrevivido al paso del tiempo y sigue siendo un referente de esperanza y supervivencia. El arca no solo debía salvar a los humanos, sino también a cada especie de animal terrestre. Según el relato bíblico, Noé debía reunir una pareja de cada especie, y en el caso de los animales considerados puros, llevar hasta 7 parejas. Esto plantea preguntas interesantes. ¿Cómo logró juntar a miles de animales?
¿Cómo sobrevivieron durante 40 días y 40 noches bajo condiciones extremas? Aunque los textos bíblicos no ofrecen muchos detalles sobre la logística, sí mencionan que el arca estaba dividida en 3 niveles, uno para los animales, otro para la familia de Noé y un nivel inferior para almacenar alimentos y provisiones. La Biblia no menciona exactamente cómo se manejaron los desechos, la alimentación o la convivencia, pero estos puntos han sido objeto de interpretaciones y teorías durante siglos. Curiosamente, la historia del diluvio no es exclusiva de la Biblia. Relatos similares aparecen en otras culturas antiguas, como la epopeya de Gilgamesh, en la que un héroe llamado Utnapishtim construye un barco por orden de los dioses para salvar a su familia y a los animales de una inundación catastrófica. Este relato mesopotámico, que data de unos 1000 años antes del Génesis, comparte detalles asombrosos con la historia de Noé. Desde las instrucciones para construir el barco hasta el envío de aves para buscar tierra firme. En culturas como la azteca, la china y la polinesia, también encontramos narrativas sobre diluvios y supervivientes que se refugian en embarcaciones. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Podría haber ocurrido un evento catastrófico real que inspirara todas estas historias? Algunos investigadores sugieren que las inundaciones locales en la región del Mar Negro o Mesopotamia pudieron haber dejado una huella tan profunda en la memoria colectiva que las culturas las transformaron en mitos. Más allá de las dudas y debates, el relato del Arca de Noé sigue siendo relevante hoy en día. Representa no solo un acto de obediencia y fe, sino también un mensaje de esperanza ante la adversidad. Noé no era un experto en construcción ni tenía acceso a tecnología avanzada, pero siguió las instrucciones divinas y logró salvar a la vida terrestre. Al final, el Arca de Noé simboliza algo más que un barco. Es una historia que habla de segundas oportunidades, de conexión con lo divino y de la capacidad humana para superar incluso los desafíos más imposibles. El monte Ararat, ubicado en Turquía, ha sido el epicentro de la búsqueda del Arca de Noé durante siglos. Según el relato bíblico, este colosal barco quedó varado en las montañas de Ararat al descender las aguas del gran diluvio. Aunque las interpretaciones sobre la ubicación exacta han variado, muchos creen que esta legendaria embarcación podría estar escondida entre las imponentes cimas nevadas de esta región. Recientemente, un hallazgo arqueológico ha captado la atención mundial. Un equipo de investigadores asegura haber encontrado restos de una estructura que, según ellos, coincide con las descripciones del Arca de Noé. Este descubrimiento, ubicado en el monte Ararat, ha generado revuelo tanto en la comunidad científica como en los círculos religiosos. ¿Es posible que, después de miles de años, finalmente se haya encontrado el arca? Uno de los sitios más intrigantes relacionados con el arca es la formación de Durupunar, descubierta en 1959 por un capitán turco llamado Ilan Durupunar. Este lugar, situado cerca del monte Ararat, presenta una extraña forma alargada que algunos han descrito como un barco petrificado. Las mediciones iniciales revelaron que esta formación tiene una longitud similar a las dimensiones del arca mencionadas en la Biblia, aproximadamente 150 metros. En los años siguientes, los investigadores han utilizado diversas tecnologías avanzadas, como el radar de penetración terrestre, para analizar esta formación. Los resultados han sido ambiguos. Por un lado, algunos expertos aseguran que los escaneos revelan patrones que podrían ser compatibles con una estructura artificial. Por otro lado, muchos geólogos argumentan que estas características son formaciones naturales, producto de la erosión y la actividad volcánica de la zona. Uno de los argumentos más emocionantes a favor del descubrimiento es la presencia de fragmentos de madera fosilizada en el sitio. Según los investigadores, estas muestras podrían corresponder a los restos del arca. Sin embargo, los análisis de datación por carbono han generado controversia.
Algunos resultados sugieren que estas maderas tienen una antigüedad de miles de años, pero no coinciden con la supuesta época del diluvio, ubicada aproximadamente en el 2350 a.C., según cálculos bíblicos. Además, se han encontrado restos de lo que parecen ser clavos y refuerzos metálicos incrustados en las formaciones rocosas, lo que para algunos es evidencia de que hubo intervención humana en el lugar. Sin embargo, los críticos argumentan que estos materiales podrían ser de origen más reciente, posiblemente de exploraciones anteriores o incluso falsificaciones. Las herramientas modernas han permitido avances significativos en la investigación del arca. El uso de drones, imágenes satelitales y tecnología LIDAR ha facilitado la exploración de áreas inaccesibles del monte Ararat. Estas tecnologías han identificado anomalías en el terreno que podrían ser indicativas de estructuras enterradas. Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo la naturaleza misma del sitio. El monte Ararat es una región de difícil acceso, con condiciones extremas que dificultan las excavaciones. Además, las tensiones políticas en la zona han complicado aún más los esfuerzos de investigación. La búsqueda del Arca de Noé no ha estado exenta de engaños. A lo largo de los años, numerosos exploradores y organizaciones han afirmado haber encontrado restos del arca solo para que sus descubrimientos sean desmentidos posteriormente. Uno de los casos más famosos ocurrió en 2010, cuando un grupo de arqueólogos anunció que había encontrado la estructura en el monte Ararat. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que los supuestos restos eran una fabricación, construida con madera contemporánea para engañar al público. Estos fraudes han generado escepticismo, incluso entre los creyentes más fervientes. Sin embargo, también han renovado el interés por encontrar pruebas auténticas que respalden el relato bíblico. Más allá de la evidencia física, el descubrimiento del Arca de Noé representa algo mucho más profundo para millones de personas. Para los creyentes, es una oportunidad de fortalecer su fe y conectar con una historia que ha sido central en su espiritualidad. Para los escépticos, es un desafío fascinante que podría reescribir parte de la historia humana. Es importante recordar que incluso si se encontrara una estructura que coincidiera con las descripciones del arca, seguirían existiendo preguntas difíciles de responder. ¿Fue realmente el barco que salvó a la humanidad del diluvio? ¿O simplemente una coincidencia geológica que hemos interpretado a través del lente de nuestras creencias y expectativas? Por ahora, el hallazgo en Turquía sigue siendo un tema abierto. Lo que es indiscutible es que ha reavivado el interés en esta antigua historia, uniendo a científicos, creyentes y curiosos en una búsqueda que trasciende las barreras del tiempo y la fe. Tal vez nunca sepamos con certeza si el arca existió o si lo que encontraron en Durupunar es la prueba definitiva. Pero lo que sí es seguro es que la historia del Arca de Noé continuará navegando en nuestra imaginación colectiva, como un símbolo de esperanza y resistencia frente a lo desconocido. Si la historia del Arca de Noé ya es fascinante por su construcción y su propósito divino, lo que habría ocurrido dentro del gigantesco barco durante los 40 días y 40 noches del diluvio plantea aún más preguntas. ¿Cómo fue posible manejar a miles de animales, humanos, provisiones y desechos en un espacio cerrado y bajo condiciones extremas? Para muchos, este es uno de los aspectos más intrigantes del relato: la logística titánica que habría requerido mantener viva a toda esa diversidad de vida. La Biblia describe el arca como una estructura colosal dividida en 3 niveles principales, aunque no se especifica exactamente cómo se organizó cada uno. Muchos estudiosos han hecho conjeturas basadas en las necesidades básicas de los pasajeros. Nivel inferior, probablemente dedicado al almacenamiento de alimentos, herramientas y manejo de desechos.
Nivel medio. Para los animales, divididos en áreas según su tamaño y comportamiento. Nivel superior. Espacios para la familia de Noé, provisiones más accesibles y áreas para especies más delicadas, como aves. El desafío de organizar este espacio no era solo físico, sino también funcional. Los animales necesitaban comida, agua y cuidados constantes. Además, tenían que mantenerse separados para evitar conflictos y, sobre todo, enfermedades. Proveer comida suficiente para miles de animales durante más de un mes era, sin duda, un desafío hercúleo. Solo para los elefantes, por ejemplo, se requerirían más de 300 kilogramos de forraje al día por ejemplar. Sumado a esto, muchas especies tienen dietas especializadas. Los carnívoros, como leones y tigres, habrían necesitado carne o alguna fuente de proteínas. Los herbívoros, como caballos y jirafas, requerirían grandes cantidades de plantas. Las aves insectívoras o frugívoras dependerían de semillas, frutas o insectos. Una teoría que intenta resolver este problema sugiere que algunos animales pudieron haber entrado en un estado de hibernación inducido divinamente, lo que habría reducido significativamente sus necesidades de alimento y agua. Sin embargo, esta idea no se menciona explícitamente en el Génesis y sigue siendo una conjetura. Otro de los grandes retos habría sido lidiar con los desechos generados diariamente por los animales y los humanos. Un zoológico moderno genera toneladas de estiércol y orina a diario, y el arca no habría sido la excepción. Los relatos no explican cómo se resolvió este problema, pero es lógico pensar que se diseñaron sistemas rudimentarios para recoger y desechar los residuos. Algunas hipótesis sugieren que se podrían haber utilizado rampas o cubos para trasladar los desechos al nivel inferior, donde podrían haberse desechado al mar a través de compuertas. Este proceso, aunque factible, habría requerido un esfuerzo humano constante y organizado. El arca transportaba no solo a los animales dóciles, sino también a los depredadores más feroces. Separar a estos últimos de sus posibles presas habría sido esencial para evitar un caos interno. Se cree que los animales fueron agrupados según su tamaño, comportamiento y dieta. Los depredadores habrían estado aislados en áreas reforzadas para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Sin embargo, esto no habría evitado otros problemas, como el estrés, que puede desencadenar comportamientos agresivos, incluso en animales normalmente pacíficos. Mantener a los animales sanos y libres de enfermedades habría sido otro desafío importante. Las infecciones y los parásitos son comunes en ambientes cerrados y con tanta densidad de vida. Los relatos bíblicos no mencionan cómo se manejaron estas situaciones, pero es probable que la familia de Noé tuviera que actuar como una especie de veterinarios improvisados, atendiendo heridas y cuidando de los animales enfermos. El riesgo de enfermedades infecciosas entre los animales y los humanos a bordo habría sido alto. Sin acceso a medicamentos ni a conocimientos avanzados, las tareas de higiene y limpieza habrían sido cruciales para prevenir epidemias dentro del arca. No hay que olvidar que solo había 8 humanos en el arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de estos. Este reducido equipo habría tenido que trabajar incansablemente para alimentar, limpiar y cuidar de los animales, además de atender sus propias necesidades. La Biblia no menciona cómo organizaban sus turnos de trabajo, pero podemos imaginar que habrían establecido un sistema de rotación para dividir las tareas y evitar el agotamiento total. Sin embargo, incluso con un sistema así, la presión física y mental habría sido inmensa. Es importante recordar que, para quienes creen en la historia del Arca de Noé, el éxito de esta misión no depende únicamente de la logística humana, sino también de la intervención divina. Según la Biblia, Dios no solo dio las instrucciones para construir el arca, sino que también protegió a sus ocupantes durante el diluvio.
Esto plantea un contraste fascinante entre la fe y la razón. ¿Fue el arca una proeza divina que desafía toda lógica? ¿O podría haber existido una explicación práctica que aún no comprendemos? En cualquier caso, los desafíos dentro del arca resaltan la magnitud de este relato. No solo habla de la resistencia humana y la obediencia a lo divino, sino también de la increíble complejidad de mantener un ecosistema flotante. Para nosotros, que vivimos en un mundo lleno de comodidades, imaginar a Noé y su familia enfrentando estos desafíos nos inspira a reflexionar sobre el esfuerzo, la fe y la voluntad de superar lo imposible. La historia del diluvio, como se narra en la Biblia, no es solo un evento catastrófico, es un símbolo de renovación, justicia y esperanza. Pero también plantea preguntas intrigantes sobre cómo este relato ha influido en nuestra visión de la historia, la geología y la cultura. Más allá de la fe, el diluvio de Noé está profundamente arraigado en la memoria colectiva de la humanidad, con implicaciones que van desde lo espiritual hasta lo científico. Según el Génesis, el diluvio fue un castigo divino por la corrupción de la humanidad. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron toda la tierra, sumergiendo incluso las montañas más altas. El resultado fue un reinicio total, donde Noé, su familia y los animales del arca se convirtieron en los nuevos guardianes de la vida en el planeta. Este relato transmite un mensaje profundo sobre la necesidad de cambio y la oportunidad de comenzar de nuevo. Para los creyentes, es un recordatorio de la misericordia divina y la capacidad humana de redimirse. Sin embargo, desde un punto de vista científico, el diluvio plantea preguntas complejas. ¿Es posible que un evento de esta magnitud haya ocurrido realmente? Curiosamente, la historia del diluvio no es exclusiva de la Biblia. Muchas culturas antiguas tienen relatos similares que describen inundaciones masivas y la supervivencia de un grupo selecto. Uno de los ejemplos más conocidos es la epopeya de Gilgamesh, escrita en Mesopotamia alrededor de 2100 a.C., mucho antes del Génesis. En esta narrativa, los dioses advierten a Utnapishtim de un diluvio inminente y le ordenan construir un barco para salvar a su familia y a los animales. Los paralelismos son notables. Ambos relatos incluyen instrucciones específicas para construir la embarcación, el envío de aves para buscar tierra firme y el sacrificio a los dioses después de que las aguas retroceden. Otros ejemplos incluyen los mitos aztecas, que hablan de un hombre llamado Coxcox, que sobrevivió a una inundación global. La mitología china, que menciona al emperador Yu luchando contra inundaciones catastróficas. Las historias de las islas polinesias, que narran cómo un hombre construyó un bote para salvarse de una gran inundación. Esto ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse si estos relatos comparten un origen común. ¿Podría haber ocurrido un evento catastrófico real que inspirara estas historias en diferentes partes del mundo? En los últimos años, algunas teorías científicas han intentado encontrar una conexión entre el relato bíblico del diluvio y eventos geológicos reales. Una de las hipótesis más populares se centra en el Mar Negro. Según esta teoría, hace aproximadamente 7.500 años, el nivel del mar Mediterráneo aumentó drásticamente debido al derretimiento de los glaciares. Esto provocó una inundación catastrófica que rompió las barreras naturales y llenó la cuenca del Mar Negro, convirtiendo lo que antes era un lago de agua dulce en un mar salado. El arqueólogo Robert Ballard, famoso por encontrar el Titanic, exploró esta región y descubrió restos de asentamientos humanos bajo el agua, lo que sugiere que una inundación masiva desplazó a estas comunidades. Aunque este evento no habría cubierto toda la Tierra, pudo haber sido lo suficientemente devastador como para inspirar relatos de diluvios en las culturas cercanas. Más allá de su posible base histórica, el diluvio de Noé ha tenido un impacto profundo en nuestra forma de ver el mundo.
representa una advertencia sobre las consecuencias de nuestras acciones, pero también un mensaje de esperanza y redención. En términos arqueológicos, el relato del diluvio ha impulsado numerosas expediciones y estudios, desde búsquedas en el monte Ararat hasta análisis de sedimentos marinos. Los investigadores han intentado durante décadas encontrar pruebas físicas que respalden esta historia. Aunque no se ha encontrado evidencia concluyente, estas investigaciones han arrojado luz sobre los cambios climáticos y geológicos del pasado, ayudándonos a comprender mejor cómo los desastres naturales han moldeado nuestra historia. El diluvio es mucho más que un evento físico. Es una metáfora poderosa que trasciende culturas y religiones. Representa el caos y el renacimiento, la destrucción y la salvación. Para muchos, simboliza la relación entre la humanidad y lo divino, y cómo nuestros actos tienen consecuencias que van más allá de lo inmediato. En un mundo moderno, donde enfrentamos desafíos como el cambio climático y la destrucción ambiental, la historia del diluvio adquiere una nueva relevancia. Nos recuerda la fragilidad de nuestro planeta y la importancia de actuar con responsabilidad para preservar la vida. Ya sea que consideremos el diluvio como un evento literal o una narrativa simbólica, lo que es innegable es su impacto en nuestra cultura y espiritualidad. Más allá de las dudas científicas o los debates religiosos, la historia del diluvio de Noé continúa siendo una fuente de inspiración, reflexión y asombro para la humanidad. El relato del Arca de Noé y el Gran Diluvio no solo ha sido objeto de fascinación a lo largo de los siglos, sino también de debate y controversia en el mundo moderno. Con el avance de la ciencia y la tecnología, las preguntas sobre la autenticidad de esta historia se han multiplicado. Mientras los creyentes ven en el arca una prueba de la fe, los escépticos señalan las limitaciones geológicas, biológicas y arqueológicas para considerar este relato como un hecho histórico. Uno de los mayores puntos de controversia radica en las evidencias físicas relacionadas con el arca. En el monte Ararat, numerosos exploradores han afirmado haber encontrado restos que podrían pertenecer a la legendaria embarcación. Sin embargo, estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo. Por ejemplo, la formación de Duru Punar, con su forma alargada que recuerda a un barco, ha sido señalada por algunos como una posible ubicación del arca. Los escaneos realizados en la zona han mostrado patrones que algunos interpretan como restos de una estructura artificial. Sin embargo, la mayoría de los geólogos argumentan que estas formaciones son naturales, producto de la erosión y la actividad volcánica. Además, fragmentos de madera fosilizada encontrados en la región han sido sometidos a análisis de carbono 14. Aunque algunos resultados muestran antigüedades compatibles con el periodo bíblico, otros estudios indican que estas muestras son mucho más recientes o que podrían provenir de estructuras humanas ajenas al relato del diluvio. La búsqueda del arca ha estado plagada de fraudes que han desacreditado el esfuerzo por encontrar evidencias auténticas. Uno de los casos más sonados ocurrió en 2010, cuando un grupo de arqueólogos afirmó haber encontrado restos del arca en el monte Ararat. Tras una investigación más exhaustiva, se descubrió que los supuestos restos eran una fabricación moderna, creada con madera traída de otro lugar para engañar al público y generar notoriedad. Otro caso polémico involucra al explorador Ron Wyatt, quien durante décadas afirmó haber encontrado múltiples evidencias del arca en diferentes lugares. Sin embargo, sus descubrimientos han sido ampliamente desacreditados por la comunidad científica debido a la falta de pruebas verificables y al uso de interpretaciones especulativas. Estos fraudes no solo han dañado la credibilidad de quienes buscan pruebas reales, sino que también han generado desconfianza incluso entre los creyentes.
En el centro de estas controversias se encuentra el choque entre la fe y la ciencia. Para los creyentes, el Arca de Noé es un símbolo tangible de la intervención divina, una prueba de que la Biblia relata hechos históricos. Sin embargo, los científicos argumentan que hay obstáculos importantes para aceptar el relato como literal. La logística del arca, la capacidad del barco para albergar a miles de animales, junto con las provisiones necesarias para alimentarlos y mantenerlos durante más de un mes, parece desafiar las leyes de la biología y la física. Diversidad genética. Los biólogos señalan que comenzar con solo 2 ejemplares de cada especie, o 7 en el caso de los animales puros, habría generado problemas genéticos debido a la endogamia. Además, no habría sido posible repoblar la Tierra con la biodiversidad que conocemos hoy. La falta de huellas claras de un diluvio global en los registros geológicos también es un punto crítico. Aunque existen evidencias de inundaciones masivas a nivel local, no hay pruebas concluyentes de un evento que cubriera todo el planeta. Por otro lado, los defensores de la literalidad del relato argumentan que la intervención divina pudo haber resuelto estos problemas. Según esta perspectiva, la ciencia no puede explicar completamente un evento milagroso. Más allá de los debates científicos, el Arca de Noé sigue siendo una poderosa fuente de inspiración para millones de personas. La historia del diluvio representa un mensaje de salvación, renovación y esperanza que trasciende los detalles históricos. Para las religiones abrahámicas, el arca es un símbolo central de la relación entre la humanidad y Dios. Refleja tanto el juicio divino como la misericordia, recordando a los fieles que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad de redención. Al mismo tiempo, esta historia ha tenido un impacto cultural significativo. Ha inspirado obras de arte, literatura y cine, desde las pinturas renacentistas hasta películas contemporáneas. Incluso aquellos que no profesan una fe específica encuentran en el relato del arca una narrativa universal sobre la lucha por la supervivencia y el deseo de proteger la vida. A pesar de las controversias, la búsqueda del Arca de Noé sigue viva. Exploradores, científicos y creyentes continúan investigando posibles ubicaciones y utilizando tecnologías avanzadas como el radar de penetración terrestre y las imágenes satelitales para encontrar pistas. Aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente, el interés por este misterio no ha disminuido. Para algunos, el arca representa una conexión con lo divino. Para otros, es un desafío arqueológico que podría reescribir nuestra comprensión del pasado. Pero más allá de las pruebas físicas, la búsqueda del arca refleja algo más profundo: el deseo humano de encontrar sentido en nuestra historia y nuestra existencia. En última instancia, la historia del Arca de Noé nos confronta con preguntas fundamentales sobre nuestra relación con el pasado, la fe y la ciencia. Ya sea como un hecho histórico, un mito o una combinación de ambos, sigue siendo una fuente de inspiración y debate. ¿Podremos algún día encontrar una respuesta definitiva? Tal vez no, pero mientras sigamos explorando, la historia del arca continuará navegando en nuestra imaginación, uniendo a creyentes y escépticos en una búsqueda compartida por entender nuestro lugar en el universo. El Arca de Noé sigue siendo un misterio fascinante que une a creyentes, científicos y curiosos en una búsqueda interminable por respuestas. Ya sea como un símbolo de esperanza o como un desafío histórico, esta historia nos recuerda la importancia de proteger la vida, mantener la fe y explorar lo desconocido. ¿Qué opinas tú? ¿Es el arca una realidad histórica o un relato lleno de simbolismo? Déjanos tu comentario, dale like al video y suscríbete para no perderte más contenido. Nos vemos pronto.